Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo un rato de armonía. En el episodio de hoy hablaré sobre la tristeza en mi vida. Pues bienvenidos a todos al cuarto episodio de esta segunda serie de las emociones en mi vida. Muchas gracias por acompañarme una vez más. ¿Por qué hablar de las emociones? Desde esta postura, desde la teoría de los 5 elementos y la psicología de lo corporal, me parece que hay una emergencia dentro de la salud integral, emocional y psicológica para darle un lugar en nuestra vida a esas emociones, que no se les reconoce, que se olvidan, que se utilizan como justificación y que solamente las categorizamos entre positivas y negativas, entre agradables y desagradables. Para esto, debemos ir al cuerpo, para conocer lo que somos y cómo trabajar sobre ello. Y entonces, comenzar a reconocer las emociones en nuestra vida y equilibrarlas. Además, quiero invitarlos a todos los que están escuchando este episodio que si por alguna razón no han escuchado los otros episodios, de igual manera lo hagan. Empezamos con la emoción del enojo, el hablar sobre esta emoción que de repente conocemos como una emoción negativa o desagradable, que no reconocemos, pero que de repente determina nuestra vida y nuestras acciones. Está el segundo capítulo de la emoción de la alegría, en el que no sabemos cómo vivir nuestras alegrías, no las compartimos y cómo el también guardarnos esa alegría no nos permite vivir nuestra vida armoniosamente. Y para terminar el episodio de la semana pasada sobre la ansiedad, que es una emoción muy determinante últimamente por toda la emergencia sanitaria y cómo es que podemos equilibrarla y reconocerla para no construir una enfermedad en nuestro cuerpo. Comencemos definiendo qué es la tristeza. Es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable, que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Comencemos con esta relación de órgano, sabor, elemento, estación y actitud. Órgano. ¿Con qué órgano se relaciona la tristeza? Se relaciona con el pulmón y con el intestino grueso. Entonces, podemos entender que a nivel físico, el pulmón es este órgano que es encargado de la respiración, toma la energía del aire y esa la transmite a la sangre. Entonces, vamos a poder entender desde esta postura de la medicina tradicional china que el pulmón consigue conectar al mundo interior y el mundo exterior de la persona. Podemos a lo mejor entenderlo en un sentido en el que cuando nosotros realmente aprendemos a respirar, cuando nos damos un espacio y un tiempo para respirar, algo cambia. Porque entonces podemos aprender y comprender nuestro cuerpo, nuestro entorno a través de esta conexión. De cómo es que yo como ser humano me reconozco por lo que soy y por lo que hay en mi alrededor. Hablando del siguiente órgano, que es el intestino grueso, en cuanto al aspecto físico, acumula las sustancias de desecho que el intestino delgado, que ya hemos hablado acerca del intestino delgado, pues selecciona ya previamente, ¿no? Y es que el intestino grueso pues es el que nos ayuda ya a desechar. Y les extrae el agua para así poder ser expulsadas aquellas sustancias. Ya más adelante vamos a poder entender esta parte de la relación que tiene el hecho de no tener una buena alimentación o tener en desequilibrio esta emoción con ciertos padecimientos, por ejemplo, el estreñimiento les puedo adelantar. Vamos a entender ahora la emoción de la tristeza por medio del sabor que es muy predominante. Esto quiere decir
que es muy importante que se aprenda a diferenciar el hecho de que una persona constantemente le tenga que poner este sabor a sus comidas, a que de vez en cuando pues pueda consumir picante, pero no sea algo que sea determinante a la hora de comer de esa persona. Entonces podemos entender que el sabor es el picante. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Bueno, en pimientos, en comida que está muy condimentada, en chiles, salsas y bebidas también muy fuertes como son el mezcal o el tequila. Y también con esto abro un paréntesis donde podemos entender un poco sobre nuestra historia y la memoria social que tenemos como mexicanos. Entonces nos platican en varios textos sobre pues esta parte de la conquista en México, el cómo es que también el alcohol es un ejemplo de ello, que de hecho también tiene relación con el sabor amargo, que habíamos hablado de él en el episodio de la alegría, pero cómo es que a la llegada de estos españoles por medio de la conquista, a través de la pérdida y de el querer ultrajar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces, se empieza a construir una memoria social de tristeza en el mexicano. Y entonces ahora podemos reconocernos como un país que tiene eso en su memoria social, que en el cuerpo del mexicano entra así porque sí el sabor picante, porque es algo tradicional. A casi todos los alimentos le ponemos picante porque es así como nos enseñan en casa. Quizás en algunas familias predomine otro tipo de sabor, pero es importante reconocer esto como parte de nuestra mexicanidad, digámoslo así. Esto no quiere decir que nosotros podamos hacer algo diferente al respecto. No quiere decir que a lo mejor tengamos que vivir con esa memoria social, pero sí el reconocer nos ayuda a cambiar aquello que no nos parece lo mejor en nuestra vida y así poder entender el hecho de que tenemos esa memoria social como mexicanos, porque entonces podemos entender que la tristeza también está relacionada con la melancolía, una tristeza muy, muy profunda en la que el mexicano vive. Sin embargo, pues eso no quiere decir que haya alimentos que traigan picante, que nos hagan bien, porque es importante tener todos los sabores en nuestra comida, ¿no? Y podemos verlo en alimentos como son los berros, la cebolla, que son picantes, o también en alimentos que tengan hierro, como son lenteja, frijol, haba, garbanzo, pescados y mariscos. Y eso nos ayuda a equilibrar esta parte de nuestro sabor, ¿no? Porque lo complementamos, lo hacemos parte de nuestra dieta. Es importante incluir todos los sabores para tener incluso en nuestra dieta los sabores equilibradamente, así como nuestras emociones. Ahora hablemos sobre el elemento con el que se relaciona, que es el metal. La verdad es que este es un elemento que quizás no sea tan reconocido, o no sea tan común de saber para qué funciona, pero podemos ir a que el metal o los minerales se encuentran en la tierra y absorben aquello que la tierra necesita para poder tener este ciclo que se tiene, que posteriormente en algún otro capítulo les pueda platicar a más profundidad ya esta relación complementaria de todos los elementos. Pero mientras tanto, este elemento también se relaciona con el equilibrio, hablando justamente de esta palabra, y la relación entre lo exterior y lo interior, ¿no? Justo como hablábamos del órgano del pulmón, así como la absorción y la entrega de energía. Y también se le da una relación porque dicen que está relacionado con la comunicación y los trabajos de la mente.
¿no? Incluso lo dice esa parte. Por eso podemos entender que la intuición, la reflexión tiene relación con este mismo, y el bienestar mental implica una imagen que beneficiosa de uno mismo. Tomar conciencia de la necesidad de hacer aquello que nos proporciona satisfacción interna y que obviamente también al mismo tiempo sea beneficioso para nuestro entorno. Esto me gusta muchísimo porque habla sobre algo que desarrolló el doctor Sergio, que se conoce como el macro y el micro. Entonces, como el entorno se conecta con el interior y el interior con el entorno. Quizás igual pueda darles un episodio acerca de ello porque también es algo que a lo largo de estos años de trabajo me he permitido conocer pues a viva voz. Pero eso ya será para otro episodio. Hablemos de la estación. Bueno, esta estación yo la viví bastante porque empecé a hacer la práctica de ir al bosque y me permití justamente el vivir la estación del otoño, ¿no? Que es con la que se relaciona este elemento. En donde podemos entender que el día dura menos de 12 horas, donde también está esta parte en donde todo se vuelve como café, oscuro, y también podemos observar cómo es que cambia la naturaleza en el otoño. Podemos ver que empiezan a caerse las hojas, que la tierra se vuelve más seca, que empieza la hibernación, como que los primeros pasos, no como tal en el invierno, pero sí es un proceso de hibernación. Y entonces entendemos este proceso en nuestro cuerpo. ¿Y qué implica el entender el otoño en nuestro cuerpo? Porque entonces ya hablamos de la sequedad, ¿no? Y es como un proceso de despedida, de que los árboles incluso tienen esta sabiduría en donde tienen que dejar aquello que ya no necesitan, para que entonces ya en la primavera haya otro proceso que igual ya hablamos acerca de esa estación. Por eso es que, y también hago referencia al ciclo menstrual, que en el otoño o esta estación que también se relaciona con un proceso en el ciclo menstrual, habla del desapego, del dejar ir, del despedirse, de el hacer un viaje interno, de mirar a nuestro interior y empezar a trabajar en aquello que a lo mejor no reconocemos en nuestro cuerpo, que no hemos visto, que a lo mejor necesitamos trabajar en ello, necesitamos hacer algo al respecto, pero nos permite desapegarnos de ciertas ideas, de ciertas actitudes, de ciertos estilos de vida, de ciertas maneras de vivir. Y es un proceso por el que tiene que pasar el ser humano, porque es un momento en donde ya quizás pasó el verano, que es como con más energía, y el otoño es una estación que nos permite prepararnos para llevarlo más con calma. Entonces, ir a la calma. Incluso el viento sopla más, podemos ver que la tierra ya está un poco más seca, es otro tipo de situación climática, pero también eso en nuestro interior podemos llegar a entenderlo como un proceso que nos permita mostrarnos vulnerables, ir hacia la tranquilidad, del ya no estar tan agitados y encontrar aquello que nos permita bajar nuestro ritmo poco a poco para entonces llegar a la otra estación que es el invierno, de la que hablaré la semana siguiente. Pero realmente es una estación que también es muy bella de vivir, de vivenciar, porque ves cómo todo cambia. Incluso aquellas flores que de repente pueden llegar a morir se convierten posteriormente y al tiempo en vida. Y es así como también podemos aprender de las estaciones sobre nuestra persona y que a veces debemos ser pacientes en procesos que vivimos, que decidimos vivenciar y elegir. Porque de repente queremos hacer algo diferente y esperamos resultados y esperamos que todo salga bien en el primer instante que lo hacemos.
Pero no, el otoño me ha permitido comprender esta situación del tiempo en el cuerpo de una persona, en la vida de un ser humano. Que sí, claro, a través del occidentalismo podemos ver que el tiempo pues se pasa volando, que está medido en horas, en días, en día-noche, pero en el aspecto oriental ellos comprendían el tiempo por medio de las estaciones, por medio de la naturaleza, y entonces se dejaban guiar por ello. Así es como podemos entender el tiempo de los seres humanos, que no tienen hora, que no tienen día, que no tienen fecha, sino es un proceso que lleva ritmo, que lleva un ritmo tranquilo y que como seres humanos tenemos que aprender a entender los tiempos de la vida. Y eso es una enseñanza que quiero compartirles. Y ya para aperturar esta parte justo de la actitud, ¿no? ¿Qué actitud podemos tener ante esta emoción, ante este elemento que justamente nos permite pues ver que el equilibrio es una manera en la que realmente nosotros podemos vivir, ¿no? Lo podemos entender a través del aire que respiramos. Cuando respiramos y nos detenemos a inhalar y exhalar simplemente, ahí ya estamos equilibrando nuestro cuerpo. Porque de repente estamos ansiosos y queremos que algo termine, hay angustia o incluso hay una ansiedad, un enojo que no sabemos cómo controlar, pero los pulmones, el realmente ser conscientes de respirar, nos permite equilibrar, y también los alimentos que comemos nos permiten ello, a través de la entrada y la salida con la expiración y la eliminación. Y entonces eso nos permite ir hacia nuestro interior, que les decía, a veces es necesario tomar en calma alguna situación por la que estemos viviendo. De repente, algo que aprendí en estos días es, pasa algo, pasa una situación que no podemos controlar, hay un error, hay una mala decisión que quizás tomamos y que entonces decimos, a ver, ya tomé esta decisión mala, voy a hacer algo más, voy a levantarme. Esta frase de, así como te caigas, te levantas, ¿no? Y incluso es muy memorable porque dicen, si me caigo por pendejo, me levanto por chingón, ¿no? Y es una frase que a lo mejor te motiva en el instante, pero ¿por qué tiene que ser tan tosco? ¿Por qué tiene que ser tan brusco? El viaje al interior y el mirarnos a nosotros mismos vulnerables por tan solo un momento nos va a permitir el decir, a ver, pues sí, a ver, ya me caí, ya la cagué, ya la regué. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no me permitió seguir bien con mi camino? Y a lo mejor me desequilibró. Y entonces cuando uno se permite detener a reflexionar, puede entender que puede hacer algo diferente. Y puede elegir diferente. Y puede elegir algo más. Y entonces dice, ok, ya aprendí de este error. Ok, me equivoqué. Ya sé en lo que me equivoqué. Ahora lo voy a recordar y voy a seguir. Y lo voy a intentar de esta manera. Ah, otra vez me equivoqué. A ver, ya le intenté de esta manera. ¿Por qué me volví a equivocar? Ok, tal vez fue el cómo estaba. Fue a lo mejor porque me impacienté. Fue porque me desesperé. Fue porque otra vez no fui claro. No me permití reflexionar. Ok, entonces ahora lo voy a hacer de esta manera. Y eso realmente, el detenernos y tener nuestro pensamiento claro, tener la claridad, ¿no? Que justamente también se relaciona con esto de la tierra. Entonces nos va a permitir decir, bueno, equivocarme es una oportunidad que tengo para hacer mejor algo. Y es algo que les digo a mis alumnos. Está bien equivocarse, está bien hacer errores. Ok, equivócate. No está mal, no tienes que ser perfecto, y es algo que personalmente sigo trabajando en. Pero entonces les da la posibilidad de ya no tener esa carga de decir, es que no me tengo que equivocar.
es que todo lo tengo que hacer bien, pero no, nadie es perfecto. Y el hacer ese viaje, el hacer esa reflexión, ese momento, aunque sea mínimo, nos va a permitir tomar una mejor decisión al respecto. Y al tener esa emoción equilibrada y ese elemento presente en nuestras vidas, es mejor para uno. Es mejor para comenzar a trabajar en ese equilibrio que todo mundo está buscando. Pero ahora hablemos de qué pasa cuando no reconocemos la tristeza en nuestra vida. Ya un poco más adelante les hablaré sobre mi experiencia de la tristeza, pero es que sé que últimamente está muy está como en auge el decir, sí, expresa tus emociones, si tienes ganas de llorar, llora, pero también vamos a parar un momento a reflexionar, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué es que tengo ganas de llorar? Porque tampoco se trata de llorar toda la vida. Tampoco se trata de estar tristes siempre. Una cosa es aprender a vivir nuestra tristeza, reconocerla en nuestro cuerpo y decir, ok, acepto que estoy triste, que me siento mal. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y créanme que a mí esto ha sido una enseñanza que me ha costado trabajo reconocer. Porque entonces pasa algo, una persona hace una acción que a ti no te parece correcta, que te parece injusta y que a lo mejor en el momento aparece el enojo, el reclamo, pero después aparece la desilusión, aparece ese sentimiento de decepción y es ahí cuando expresas tu tristeza. Pero aquí les tengo una enseñanza para entender mejor esta parte. Es mejor no esperar nada de nadie. Porque entonces el hecho de llorar y estar tristes todo el tiempo por cualquier cosa que otra persona haga, eso también cansa mucho. Eso realmente es muy desgastante. Y no podemos dejar que en todo momento las acciones de otros afecten nuestro interior. Porque entonces eso quiere decir que necesitamos más trabajo emocional. Pero el hecho de que uno, al escuchar esto, siquiera reconozca eso en su vida y diga, ok, voy a hacer algo al respecto. Porque una cosa es, sí, claro, por favor, no guarden su tristeza. Pero también, ¿por qué es que dejas que factores externos a ti te vuelvan una persona triste? Y bueno, ¿qué pasa cuando no expresamos esa tristeza? Porque también puede ser otra situación. Podemos hablar de un estreñimiento, de problemas pulmonares. Claro, también esto tiene que reconocerse con la alimentación que de repente no es la más adecuada. Podemos hablar de demasiada carne o alimentos que a lo mejor no contengan tanta fibra y eso pues contribuye al estreñimiento. ¿Qué pasa? Bueno, pues el estreñimiento es capaz de intoxicar todo el cuerpo, afectar los sistemas nerviosos o musculares, crean tensiones y también fatiga. Y por eso es que también puede afectar la piel. ¿Ok? Entonces es importante aprender a observar la salud de la piel porque entonces podemos reconocer cómo es que nos encontramos en nuestro estado de salud. Y vemos que en su momento no expresamos una tristeza en nuestra vida y eso se convierte en tos seca, en una gripe que a lo mejor ni siquiera en ese momento de mi vida tengo alergias, ni tampoco el clima está tan cambiante o trato de cuidar mi salud, pero de repente llega una gripa. Bueno, pues entonces hay que aprender a observar si a lo mejor fue un descuido, si no me estuve cuidando, o una tristeza no la viví, ¿no? Y entonces también esta parte del perfeccionismo es algo que realmente cansa, es una necesidad de que todo esté bien siempre, pero no es necesario. Y bueno, esto
Quizás en otra ocasión lo pueda hablar mejor, más profundamente, que de hecho quiero hacer un capítulo, un episodio sobre justamente la productividad que enferma el cuerpo. Pero bueno, eso ya será más adelante. También podemos hablar de estrés, de fragilidad y de repente que una persona pueda mostrarse sumisa. Incluso, como les mencionaba, de los pulmones, trastornos pulmonares del tracto respiratorio, problemas en la piel, inmunidad deficiente, sinusitis, rinitis, alergias constantes. Pero todo esto, claro que se puede evitar. Esto no es necesario que lo podamos vivir para poder entender y empezar a mirar nuestro cuerpo. Y bueno, quiero platicarles un poco sobre cómo es que a lo largo de mi vida he vivido esta tristeza. En un principio, cuando era pequeña, era una niña que me reconozco sensible a diversos factores. Había personas en mi vida en ese momento que pues claro, también niños que no saben lo que dicen o a lo mejor sí saben y lo hacen con maña, pues me hacían llorar, ¿no? Entonces yo me reconocía muy sensible y mis padres me decían, no, pues es que no llores o pues ¿por qué lloras? ¿Para qué lloras? No es necesario. Porque a lo mejor ante su mirada era, pues es que no es algo tan grande, pero pues a mí me lastimaba bastante. Después seguí con esa parte, pero quise volverme fuerte, ¿no? A lo que ahora podemos conocer como ser fuerte. Y que nada te venza y que si te caes te levantas, como esta frase que les comentaba. Pero aún así tenía pues esos momentos de tristeza, melancolía, me sentía afligida y pues trataba de llorar poquito y ya, ¿no? Después llegan estas relaciones de pareja y bueno, uno también está chamaco, mocoso y pues uno llora y dices, no, pues es que ¿por qué lloras? No seas llorón o llorona, ya vas a empezar a llorar, este tipo de frases que obviamente a uno le lastiman y dicen, bueno, pues sí, a lo mejor no es algo tan fuerte por lo que tengo que llorar, pues mejor me lo guardo, mejor ante esa persona no lloro. Y entonces con el tiempo, Brenda asumió esta parte del decir, no te muestres vulnerable ante los demás. No es necesario que los otros te vean llorar porque si no van a pensar que eres una persona débil, que no tienes carácter, que sigues siendo una niña, ya creciendo, ya hablando en un tema ya preparatoria universidad, porque obviamente cuando lloras en público las personas se te quedan viendo y te ven feo y dicen, no, pues ¿qué le pasa? ¿Está bien? O te dejan sola, se acercan, a lo mejor te acercan pues por obligación o por lástima y entonces no entiendes qué pasa. Y bueno, pues fue así como empecé a construir esta idea, porque sí, en realidad es un constructo de la vulnerabilidad, del sentirme débil por el hecho de expresar mi tristeza, porque cuando yo lloro, mi cara lo expresa totalmente. Soy una persona muy expresiva con mis ojos y mi piel, justamente. Entonces cuando yo lloro, los ojos se me ponen muy rojos, la nariz se me pone muy roja, se me hinchan los ojos y la voz me cambia. Y entonces hubo situaciones en mi vida donde estaba aprendiendo eso y me di cuenta que pues sí, a veces era necesario llorar. Y llega una decepción amorosa y entonces pues mi cuerpo de alguna manera lo necesita sacar porque pues fue una relación amorosa con la que pues duré mucho tiempo y mi cuerpo era como justamente el desapegarse de todo eso. ¿Qué proceso vivo? Una tristeza muy profunda, una melancolía que se convierte en gripe y tos. Porque pues en su momento con esta persona no terminé del todo bien. Y obviamente, ¿qué pasa con la tos? Bueno, son las ganas de compartirle, de decirle algo a esa persona que te lastimó. Y entonces ese proceso que viví fue difícil,
fue largo, sí me duró bastante esa gripe y esa tos, pero puedo entender que fue por esa situación que yo estaba viviendo. Entonces, pues la vivo, entiendo la situación, lo supero, pero a lo largo de ese trabajo personal que yo empiezo a hacer, pues sucede otras 2 veces y me doy cuenta que precisamente es por una tristeza que es importante que ustedes sepan. A veces se puede relacionar con más emociones, puede ser porque, bueno, en mi caso fue porque yo estaba enojada por una situación que se salió de mis manos y se convirtió en tristeza, pero estaba también viviendo un enojo. Que incluso ahí les puedo compartir que me salió un poco de salpullido, aquí recordando que se relaciona con la parte de la piel. Y bueno, pues entiendo y empiezo a reconocer que sí tengo que vivir mis tristezas, pero al mismo tiempo digo, tengo que ser capaz de sí mostrarme transparente, de decir, sabes que el día de hoy me siento triste, me siento muy triste y quiero vivir mi tristeza. Pero eso no significa que por situaciones externas o factores externos a mí, de decisiones que yo no puedo tomar, vaya a afectar el equilibrio que yo quiero en mi vida. Eso no quiere decir que yo tenga que ser vulnerable por situaciones que no me competen. Y entonces uno aprende también al mismo tiempo a blindar su corazón y decir, con carácter, yo no elijo esto. Con carácter no espero nada de nadie. Y si en el momento en que él o ella me traicione, ok, me puede doler. Puedo sentir una decepción, pero tampoco voy a permitir que eso me frene de mis objetivos o de lo que yo quiero hacer. Y lo vivo. Y si lo quiero vivir, lo vivo. Pero uno no puede estar constantemente previniendo esas situaciones, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, soy transparente, me entrego completamente y abiertamente, pero eso no significa que no me vayan a lastimar. Y está bien, no pasa nada. Es la tristeza, si la tengo que vivir, si pierdo a alguien, si pierdo algo que es importante para mí, lo voy a vivir y no me lo voy a guardar. Porque eso es lo que mi cuerpo necesita. Y es ahí donde volvemos a ese autoconocimiento. Y gracias a ese proceso que estoy viviendo, puedo reflexionar más acerca de mis decisiones y de quién soy yo. Y qué quiero hacer al respecto. Esa es la manera en que yo he aprendido a vivir mis tristezas. Y ha sido un proceso largo, pero les digo, es con paciencia. Por eso es que se los quiero compartir el día de hoy. Pues, ¿qué hacer? Justamente, claro, se puede tener una dieta que permita la desintoxicación. Me gusta mucho la monodieta, por ejemplo. En su momento mi maestra nos las dio a conocer y la llevamos a cabo. También hay muchos alimentos que tienen esta parte, por ejemplo, pues sí, algunas carnes, pescados, frutos secos, legumbres, semillas y cereales nos permiten tener este equilibrio y tomar, obviamente, o consumir verduras. Expresar abiertamente esa emoción, pero aprender también a reflexionar y a mirar hacia adentro quiénes somos. ¿Por qué es que decidimos ello? Y así podemos aprender también a equilibrar esa tristeza en nuestra vida. Vamos a cerrar con una frase que me parece justo indicada para compartirles. La tristeza siempre llegará a ti en algún momento. Es algo que no puedes evitar, pero sí puedes no dejar que se instale en tu vida. Proverbio chino. Una vez más, gracias por llegar hasta acá, gracias por compartir, por escuchar, por aprender
Y ya saben, si conocen a alguien que crean que es necesario que escuche esta información, que se permita reflexionar, compártanlo con aquella persona. Díganle, pues oye, escuché este podcast, quizá te pueda ayudar y será más ameno. De verdad, les agradezco por el apoyo, por escuchar cada semana. Les invito a que sigan mi Instagram, @mujer.armoniosa, donde constantemente publico información, frases, descubrimientos, libros, enseñanzas, etc. Les agradezco por este espacio, por escuchar y compartir conmigo un rato de armonía. Mi nombre es Brenda. Hasta el próximo episodio.